Vampirella. Las historias ocultas del Titanic, segunda parte. El primer oficial, William McMaster Murdoch, quien es considerado un héroe en su ciudad natal, es retratado como un cobarde y un asesino en la película Titanic de James Cameron, donde aparece siendo sobornado, disparando contra un pasajero y finalmente suicidándose. La falsa historia sobre el oficial le valió un juicio al cineasta. En realidad, la noche de la tragedia, Murdoch falleció al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas, cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. El oficial rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas, recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea. El 15 de abril de 1912, muchos periódicos publicaron ediciones extraordinarias y en la carrera por publicar un titular sobre el desastre, informaron erróneamente. En sus portadas informaban que todos los pasajeros estaban a salvo, pero al día siguiente se conoció la verdadera dimensión de la catástrofe. Uno de los primeros en saltar al bote salvavidas fue Bruce Ismay, director ejecutivo de la White Star Line, propietario del Titanic. Después de la catástrofe, Ismay fue acusado de subirse a un bote salvavidas sin pasar por mujeres y niños, así como el hecho de que fue él quien instruyó al capitán del Titanic para aumentar la velocidad, lo que provocó la tragedia. El tribunal lo absolvió. A bordo del buque viajaban 12 perros, pero solo se salvaron un pequinés y 2 pomeranias. Su pequeño tamaño facilitó que sus dueños pudieran esconderlos dentro de una manta o abrigo, mientras los llevaban a los botes salvavidas. Según los informes, 37 segundos fue el tiempo que pasó entre el avistamiento del iceberg y el primer impacto. Tras esto, la tripulación tardó 1 hora y 5 minutos en lanzar al mar el primer bote salvavidas. En total, 2 horas y 40 minutos fue el tiempo que pasó entre la colisión y el hundimiento en aguas a 2 grados bajo cero. El Titanic disponía de 20 botes salvavidas para un total de 1.178 personas, de las 2.208 que viajaban en el buque. Los botes de los números 1 y 2 podían contener a 40 personas y los numerados del 3 al 16 tenían una capacidad para 65 personas. El buque también contaba con 4 botes plegables, identificados con las letras A, B, C y D, que podían albergar a 47 personas. Los botes 13 y 15 fueron los 2 únicos que se llenaron a plena capacidad. Transcurrido un mes del naufragio del Titanic, un barco que navegaba a 200 millas del lugar del accidente recuperó el último bote salvavidas en medio del Atlántico. En su interior encontraron los cadáveres de un pasajero de primera clase, Thomas Batty, y 2 miembros de la tripulación que trabajaban en la sala de máquinas. Los cuerpos, que estaban en mal estado, fueron arrojados al mar. Cuando el capitán convocó al ingeniero jefe del Titanic, Thomas Andrews, para inspeccionar los daños, este calculó que tenían 1 o 2 horas para abandonar el barco. Andrews ayudó con la evacuación de emergencia, despertando a los pasajeros en sus camarotes y diciéndoles que se pusieran los chalecos salvavidas y subieran a la cubierta.
Sabiendo que no había suficientes botes, arrojó tumbonas sobre la barandilla al océano Atlántico, con la esperanza que algunos pudieran usarlas para flotar. Su mayordomo lo vio por última vez en la sala de fumadores de primera clase, mirando una pintura llamada Puerto de Plymouth, que colgaba sobre la chimenea. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las hermanas de origen español, Florentina y Asunción Durán, fueron testigos de la brutalidad de los oficiales cuando el bote número 12 se vio acosado por enloquecidos náufragos que intentaban trepar a la embarcación. Las hermanas vieron como un oficial cortaba la mano de un hachazo a uno de los náufragos, mientras que a otros los mataron a tiros. Este suceso, sin embargo, tendría que esperar años y años hasta salir a la luz. Interrogados en las comisiones de investigación abiertas días después por los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, los tripulantes de este bote, como casi todos los supervivientes de la dotación del Titanic, jamás admitieron que se hubiera negado auxilio o utilizado armas. El ambiente en el que descansan los restos del Titanic es inhóspito para los organismos del planeta debido a la oscuridad y altísimas presiones, pero no lo es para unos microorganismos comedores de hierro, a los que se bautizó con el nombre de Alomonas titanicae. Esta bacteria está involucrada en el proceso de oxidación y acelera la descomposición de los restos del Titanic. Se calcula que en menos de 20 años, sus restos sumergidos a 3.500 metros de profundidad habrán desaparecido para siempre.